Bienvenido, joven, bienvenida, joven de la generación final. La generación final ya se levanta haciendo ejercicio del espíritu, ya debe estar quemando. El mensaje 5 tiene por título La palabra que sacude. Ese mensaje es basado en Hebreos capítulo 12. Voy a leer a partir del versículo 26 para ustedes, 25. Não recuseis ao que fala, pois se não escaparam Y aqueles habéis ya olvidado la quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou. Então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebemos nós. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Queridos jóvenes, estamos en el reino de Dios, estamos específicamente en el reino de los cielos. Y todo lo que no hace parte de la esencia intrínseca del reino de los cielos necesita ser removido. Por eso la palabra sacude. Dios tiene interés en sacudir. Y cuando Él venga en su venida, Él hará sacudir no solamente la tierra, pero también los cielos. Y en la iglesia, Dios ya quiere hacer ese trabajo de remover las cosas que no son de la esencia intrínseca de la iglesia. La iglesia es la realidad del reino de los cielos. El libro de Mateo habla del reino de los cielos. Se predica ahí el evangelio del reino. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Llega Juan Bautista y dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 4, en el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Capítulo 10, versículo 7. Y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado.
Capítulo 24, é a missão da igreja. versículo 14 es la misión de la iglesia. 14. 24, 14. E será pregado Y será predicado este evangelio del reino todo mundo en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. virá. Y entonces vendrá el O fin. Evangelho de Mateus é o único El Evangelio de Mateo es el único libro que menciona el reino de los cielos. evangelhos mencionam Los demás evangelios mencionan el reino de Dios. Por tanto, yo quería, en primer lugar, vocês mostrar para ustedes que son de la generación final, são as ustedes son de orvalho las gotas de rocío montes santos de en los montes santos de Sión. prometeu para o seu filho Dios prometió para su Hijo exército de darle un ejército de jóvenes santos. graças a Deus que nos nossos Y gracias a Dios que en nuestros está días ocorrendo. eso está ocurriendo. Fato, Se tornó un hecho, da promessa. el cumplimiento de la promesa. Yo estoy muy alegre. Essa geração final Y esta generación final necesita conocer do reino de Deus. al respecto del reino de Dios y del reino de los Eu cielos. vou pedir para projetar Yo voy a pedir para proyectar un gráfico. o reino de Deus El reino de Dios é Deus es governando Dios gobernando a eternidade passada desde la eternidad pasada à eternidade. hasta la eternidad futura. Deus Dios, governa Él gobierna. seu trono no céu, Él tiene su trono en el cielo aquele que está assentado no y trono Él es aquel que está sentado en el trono, sobre todas que as tiene dominio sobre todas las cosas. Portanto, o seu Por tanto, reino vai su reino eternidade va de eternidad até. pasada a la eternidad futura. Todavia, em algum momento Aún, no passado, sin embargo, en algún momento en el um pasado, arcanjo Lucifer, un arcángel escolheu, de Dios que Dios Deus o escogió, criou de uma maneira y especialmente Dios lo creó de una manera formosa, especialmente especialmente hermosa, sábia. especialmente O orgulho sabia. entrou em seu coração, a El iniquidade orgullo entró en su corazón, la iniquidad nele, pasó a habitar en él y él se rebeló contra Dios. aqui nesse Desde entonces, aquí en este uma universo, instituição hubo una institución de una segunda autoridad clandestina, paralela à autoridade. una autoridad paralela a la autoridad absoluta de Dios. Debaixo do reino de Deus, Entonces, debajo del reino de lançado Dios, para a terra, e a Satanás fue lanzado para la tierra tornou y la tierra se tornó, él se tornó príncipe de este mundo en que nosotros vivimos. Y Dios colocó al hombre aquí en la tierra, lo creó a su imagen y semejanza, justamente aqui na terra. para que nuevamente traiga el reino de Dios a esta tierra. Oh Señor Jesús. A serpente, Sin embargo, la serpiente, Satanás, Satanás, o sedutor de todo mundo, él es el seductor de todo el mundo. Él tiene la capacidad de engañar al mundo na entero. forma de uma serpente, En la forma de una serpiente, él engañó a Eva, ofreciéndole la capacidad o bem, de discernir el bien y el e mal. assim o homem Y así el hombre pecado entrou, cayó. El pecado entró en el mundo, passou la muerte entró, todos os pasó para todos los hombres. Romanos diz, não há Y Romanos dice sequer que no hay ni un todos justo carecem siquiera, da glória. todos carecen de la gloria de Mas Dios. graças a Deus, Pero gracias a Dios, cuando foi Jesús, enviado à terra, Él fue enviado a la Jesus foi tierra, o escolhido porque Jesús fue escogido, para y no assumir o aquel domínio Lucifer, da terra. para asumir el dominio aquí en la Ele tierra. humildemente se rebaixou. Y Él humildemente se Humildemente se rebajó. na forma, Él humildemente tomó la forma de la figura humana. cumpriu a vontade de Deus. Él cumplió la voluntad de Dios aquí en la tierra. Murió en la cruz por nuestra Na ressurreição, redención. Deus o fez En la resurrección Dios lo hizo Señor y Cristo. Y como Dios filho lo primogênito. engendró como hijo primogénito de Dios, Jesús E hombre. a partir de então, Y a partir de entonces, no dia de Pentecostes, Él en el día de Pentecostés, descer o Espírito prometido, Él hizo descender el Espíritu prometido, engendrando la iglesia. dia,
A partir de aquel día, el reino de los cielos comenzó. Essa diferença entre o Esa es reino la de Deus diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de los cielos com a comienza concepção da igreja. cuando la iglesia fue engendrada. Aparece, Cuando la iglesia aparece, vem então o reino dos céus. entonces viene el reino A de los igreja tem uma cielos. incumbência La iglesia tiene de una pregar incumbencia de este evangelho predicar do reino este evangelio del para reino reaver o para reino de que Deus haya aqui na terra. nuevamente el reino de O los reino de cielos Deus aquí en la tierra. existe de El reino de eternidade, Dios existe desde la mas na eternidad a terra eternidad, pero aquí en não la pode tierra exercer sua autoridade. hay un problema de ejercer su autoridad, pero gracias a Dios, Tem la a iglesia responsabilidade tiene la de trazer responsabilidad o de reino traer de Deus el aqui reino na de terra. Dios aquí Portanto, a la tierra. inicia o Por reino tanto, se dos inicia céus. el reino de los cielos. E vai, o reino dos céus vai Y até el o reino de final los cielos va do milênio. hasta el milenio, hasta el O final del reino dos milenio. céus El reino de los cielos inclui a incluye igreja, la iglesia, a realidade da igreja, vou la explicar, realidad de la iglesia, después voy a mas explicar a eso, parte celestial y la parte do celestial milênio, do reino del milenial. milenio, del reino milenial. A igreja La iglesia deveria ser toda ela debería ser toda ella a realidade do reino dos la céus. realidad del reino de los Todavia, nós cielos. sabemos Sin embargo, nosotros sabemos que el hombre aún a carga velha natureza. la Temos naturaleza o velho vieja. homem, a velha Aún criação, tenemos el viejo hombre, la vieja creación. a nossa vida da alma, nosso Tenemos ego, nuestra vida del que alma, nuestro ainda ego, que acaba, aún, se não tomarmos cuidado, sendo si no aliado do tomamos diabo. cuidado, acaba siendo aliados de Satanás. Por isso Deus nos Por amou eso Dios nos dio su vida e nos redimiu com seu y nos sangue redimió precioso. con su E preciosa hoje sangre, la sangre colocou preciosa na de su vida da Hijo, igreja. y nos colocó en la Esta vida de la igreja iglesia. Y en la vida de la é a iglesia, realidade do reino dos y esta céus, vida de la iglesia es la realidad del onde reino de los cielos, tudo que não donde pertence todo lo que no à essência pertenece intrínseca a da la igreja esencia intrínseca de la precisa iglesia ser removido. necesita ser Então nós removido. temos a realidade do reino Entonces dos céus, nosotros tenemos la realidad del reino de los onde cielos, é descrita donde em es Mateus descrita 5, en 6 Mateo e capítulo 7. 5, 6 y 7. Mas nós não temos apenas a parte Pero nosotros no tenemos essencial, apenas la parte intrínseca esencial, do reino dos la céus. parte Nós intrínseca temos a del reino de los aparência do cielos. reino dos céus. Nosotros también tenemos la E a apariencia del reino aparência de los cielos. Y é la apariencia são os cristãos de son nome. los cristianos de nombre. Toda a aparência de cristandade, do Toda la cristianismo, apariencia de cristiandad, de cristianismo, tudo que se parece, tudo que todo lo que se nominalmente parece, é todo lo que da nominalmente cristandade, faz es de parte la da aparência. cristiandad, hace Claro, parte a de la aparência também apariencia. engloba Claro que la a apariencia también realidade, engloba la realidad, mas a, a realidade pero, é mais pero do la que a aparência. realidad es más de lo que, Certo? más que la Quem está na apariencia. Ustedes aparência não entienden. necessariamente tem a Quien realidade. está en la apariencia Quem no está necesariamente tiene na la realidad, realidade pero tem quien a está en la aparência. realidad también Então, tiene graças apariencia. a Deus, o que Deus está Entonces, fazendo gracias a Dios, lo através que Dios da vida da está igreja haciendo en geração nuestra nova, vida por medio de la vida de la Deus quer iglesia. trabalhar em você Generación joven, Dios para quiere fazer trabajar en usted no a solo para aparência hacerlo do reino dos pertenecer céus a la apariencia del reino acontecer de em los você, cielos, más para ser que trabalhada usted por Deus para você sea ser trabajado por totalmente Dios, para a usted ser realidade do reino dos céus. totalmente la realidad del reino de los cielos. Então eu vou ler o que eu preparei Yo voy aqui. a A leer realidade do lo que reino dos preparé céus aquí. La realidad é del seu reino de los cielos conteúdo es su intrínseco. contenido O que intrínseco. significa a palavra intrínseca? ¿Qué significa la palabra O intrínseco? seu conteúdo intrínseco é aquele que faz Su parte contenido da intrínseco es aquel constituição que hace ou parte de essência su que é constitución o esencia, próprio dele, que es propio de él próprio do reino dos céus, o propio del reino de los cielos, inerente ao reino dos céus. lo que es Essa é inherente a al reino de los realidade cielos. do reino Eso dos es la céus, realidad del com reino de seu los conteúdo cielos, intrínseco con su e contenido sua natureza intrínseco y su naturaleza e celestial espiritual, como é y revelado espiritual, como es em Mateus revelado 5, 6, 7. en Mateo A 5, 6 y realidade do 7. reino dos céus Y hoje la na terra realidad del reino de los cielos é hoy en la a tierra vida es la genuína da vida igreja. genuina de la Romanos iglesia 14, que está en 17. Romanos Dá uma capítulo olhada na sua Bíblia. 14, 17. Romanos Miren su Biblia. 14,
Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa es la verdadera vida de iglesia, la vida genuina de la iglesia. Voy a repetir, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y la apariencia del reino de los cielos es su forma exterior. Él parece ser un cristiano, él es un cristiano porque su apariencia es de un cristiano, con su aspecto nominal. Él tiene el nombre de un cristiano, como es revelado en Mateo 13. Vamos a ver en Mateo 13. Mateo 13, después que Jesús habló la parábola del sembrador, los discípulos se acercaron y le preguntaron por qué él hablaba en parábolas. En el versículo 11 dice, él les respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí existe una apariencia del reino de los cielos. ¿Y por qué Jesús hablaba por parábolas a todo aquel que hacía parte de la apariencia del reino de los cielos? Porque no todos están con la condición correcta del corazón para recibir la palabra como la realidad del reino de los cielos. Entonces aquí hay un problema en el corazón. En el versículo 14 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Hermanos, quien no tiene oídos para oír, no tiene corazón adecuado para recibir la palabra de Dios. Hace parte apenas de la apariencia del reino de los cielos y no hace parte de la realidad del reino de los cielos. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Queridos jóvenes, nosotros que somos de la generación final, nosotros no solo tenemos la apariencia del reino de los cielos, pero gracias a Dios tenemos oídos para oír. Nosotros tenemos un corazón preparado para recibir la palabra del reino como una semilla que comienza a brotar de nuestro corazón, crecer y fructificar para Dios. Cuando la iglesia fructifica, Dios entonces tiene dominio aquí en la tierra donde la iglesia está. Y la manifestación del reino de los cielos, ¿qué es? La manifestación del reino de los cielos está descrita en Mateo capítulo 24 y 25. Eso será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él será la parte celestial del reino milenial venidero. Vamos a volver al gráfico. La manifestación del reino de los cielos será la parte celestial del reino milenial venidero. Aquí está el milenio, aquí está la parte celestial y aquí está la parte terrenal. La parte celestial se llama la manifestación del reino de los cielos. Aquellos que hoy viven la realidad del reino de los cielos en la vida de la iglesia hasta el fin.
Es necesario, importante ser fieles hasta el final. Nosotros seremos los vencedores que participarán de la parte celestial del reino milenial, que es la manifestación del reino de los cielos. Yo hago asunto de explicar todo eso porque la generación final tiene ese privilegio de hacer parte de la manifestación del reino de los cielos cuando llegue el reino milenial. Apocalipsis 20, versículos 4 y 6. Versículos muy conocidos. Vamos a leer ahora. Versículo 4. Voy a leer la parte final. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa es la manifestación del reino de los cielos. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Reinarán con Cristo durante 1000 años. Y ustedes me van a preguntar, no es mi objetivo hoy hablar eso, pero voy a presentar. ¿Y la parte terrena? ¿Y la parte terrena? La parte terrenal del reino milenial será formada, será el reino mesiánico, donde el remanente salvo de Israel, ellos enseñarán como sacerdotes a las naciones a adorar a Dios. Eso está en Zacarías capítulo 8. Zacarías capítulo 8. Versículo 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Ese será el reino mesiánico, también el reino llamado el reino de su Padre. Mateo 13, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ese reino de su Padre es el reino mesiánico, donde el remanente de Israel irá a enseñar a las naciones a adorar al Señor. Y nosotros los vencedores estaremos en la parte celestial. Nosotros no cargaremos más este cuerpo material. Aleluya. Una vez yo estuve en el aeropuerto de Miami. Hubo un tornado que pasó por ahí, en Estados Unidos. Todos los vuelos fueron cancelados y cuando liberaron los vuelos, yo no pude viajar. Rivelino estaba conmigo. Él tenía una tarjeta Platinum. Él se fue. Yo me quedé pensando. Aún, gracias a Dios que en el reino milenial yo no necesitaré de avión para viajar. Yo puedo ir para donde yo quiera. Los hermanos entienden. No cargaré más este cuerpo material.
Hermanos, es un privilegio hoy hacer parte de la generación final. Vocês irão fazer parte Ustedes irán a ser no reino dos céus, parte de la manifestación del reino de los cielos. sem Reinarán en la parte celestial sin ese cuerpo material. poderemos ir para onde quiser. Podremos ir para donde quisiéramos, sirviendo al Señor como sacerdotes y como correyes de Cristo. Que Deus faça de cada de nós vencedor. Que Dios haga de cada uno de nosotros un vencedor. Irmãos, é importante Por eso, hermanos, es importante vivamos como que nosotros hoy vivamos, como sermos Mateo pobres 5 em dice, espírito, seamos pobres en espíritu, humildes en espíritu, esvaziado, vaciados, con un espíritu vaciado. e assim El reino de los cielos es nuestro, así estaremos en su realidad hoy en la vida de la iglesia y participaremos de su manifestación en la era del reino, en la era venidera. Por eso Dios necesita eliminar, remover de su iglesia todo lo que no hace parte de su esencia intrínseca, todo lo que apenas es apariencia. Dios quiere hacer permanecer solo la parte esencial. Por eso, nosotros necesitamos recordarnos que la iglesia, como Pablo dice en 1 de Timoteo 3:15, es columna y base de la verdad. Solo habrá la realidad. La iglesia es la realidad del reino de los cielos. Por eso, usted intenta imaginar que Dios necesita eliminar de nosotros. ¿Qué es lo que Dios necesita remover de nosotros? Muchas cosas. Comenzando por las cosas más grandes del pecado, vivir de pecado, luego las cosas naturales. Nosotros tenemos muchas cosas para ser removidas. Voy a ayudar a ustedes a entender un poco mejor. Lucas 22. Lucas 22. Versículo 31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hermanos, nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros pensamos que estamos aptos, que ya tenemos la totalidad de la realidad del reino de los cielos en nosotros. No tenemos, pero estamos en proceso de eso. La generación final está en proceso de tener la realidad del reino de los cielos. Por eso hoy nosotros vivimos en la vida de la iglesia como la realidad del reino de los cielos. Hermanos, Dios muchas veces permite que Satanás nos zarandee. Él quiere cernirnos. Él es el diablo acusador de nuestros hermanos. Él nos acusa de día y de noche. Él es un engañador. Él nos quiere hacer caer. Él nos quiere matar. Él nos quiere destruir. Pero Dios está con nosotros. Él nos está protegiendo. Cuando Satanás sacude el trigo es para que solamente quede trigo. Pero nosotros aún tenemos muchas impurezas. Tenemos granitos de arena o cáscara, paja, que necesitan ser removidos. Y sin esa hora, Jesús no acudiese a Pedro, Pedro ya hubiera sido zarandeado. Gracias al Señor, Jesús oró por Pedro. Hermanos, así Jesús, como nuestro sumo sacerdote, Él está intercediendo por nosotros. Pero nosotros debemos tener esa conciencia. Necesitamos que el Señor remueva de nosotros todo problema de impureza de corazón.
Por eso, queridos jóvenes, yo he insistido con la palabra de primera de Timoteo 1:5. Ahí dice que nosotros necesitamos vivir, servir en la iglesia, queridos jóvenes, con amor. Y ese amor procede de un corazón puro, de una conciencia buena, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Dios necesita hacer de nosotros esas personas puras. Generación joven tiene un corazón puro. Una generación joven tiene una conciencia buena. Esto es, si usted pecó, trate inmediatamente con eso. Si usted ofendió su conciencia, inmediatamente trate, limpie, para que usted no cargue eso por el resto de su vida, porque Satanás va a usar eso para fragilizarlo, desanimarlo. Por tanto, generación final no es aquella que no peca, no erra, sino que peca, se arrepiente y trata para mantener la conciencia limpia, para mantener también una fe sin hipocresía, sin fingimiento. Yo no necesito mostrar para los demás que soy perfecto, que tengo una familia perfecta, que tengo un matrimonio perfecto. No necesito esa fachada. Yo soy como todos. Estamos aquí en el proceso de transformación. Estamos siendo perfeccionados. Todos los elementos impuros están siendo removidos de nosotros. Vamos a trabajar en eso. Esos días yo he hablado mucho para mis cooperadores. Hablé para los cooperadores. En esta era final, nosotros tenemos estos jóvenes entrando, cayendo como gotas de rocío, formando este ejército maravilloso. Ningún hombre es capaz de hacer eso. El Espíritu es que hizo y Él está haciendo. Yo pido de ustedes solo una cosa, que los cooperadores todos se comprometan con lo que el Espíritu está haciendo. Que nadie se quede encima del muro. Yo les dije a ellos, comprometámonos juntos, descendamos del muro, bajemos del muro. 2 días atrás un hermano me mandó un dibujo de cuadritos donde estaba un joven sentado encima del muro. De un lado el Señor estaba pidiendo para él descender del muro y venir del lado de él. Y del otro lado estaba el diablo. Y el Señor decía, ven acá. Y el joven encima del muro dice, diablo, ¿por qué usted no me llama para ir a su lado? El diablo dijo, usted encima del muro ya está a mi lado. Creo que no entendieron. No se quede encima del muro. Quien está encima del muro ya está del lado del enemigo. Esta mañana yo me acordé de la historia de Absalón. Absalón primero estuvo encima del muro. Él era el tercer hijo de David que nació en Hebrón. Él mató a su hermano Amón. Oh Señor Jesús. Por haber forzado a su hermana. Y él huyó. Y cuando él volvió, él volvió dispuesto a tomar el reino de David, su padre. Segunda de Samuel, versículo 15. ¿Qué él hizo? Primero estuvo encima del muro y cayó en el lazo del diablo. Segunda de Samuel 15:1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía,
¿de qué ciudad eres? Tal tribo de Y él Israel respondía, vieron tu siervo es de una de las e tribus de Israel. vinham para Es recorrer decir, las personas venían contra para recorrer a Absalão. David E Absalão para juicio. interceptava Y e Absalón conversava com eles. interceptaba Então y Absalão conversaba dizia: con ellos. Olha, Entonces Absalón les tua decía, voz é mira, tus reta, palabras son buenas y mas não tem justas, quem te ouça. mas no tienes quien te oiga de parte del Minar rey. as pessoas. Él ya comenzaba a minar a las personas. Tudo que o Espírito está fazendo, Hermanos, todo lo que el não Espíritu está seja minar haciendo, o que o Espírito está no fazendo. sea que usted esté minando lo que el Espíritu está haciendo. Ah, você tem problema com Reportaje comportamento? dinámico, usted tiene problema con reportaje Eu vou te dinámico. ouvir. No tiene quien te oiga, yo te voy a oír. Hermanos, no hagan Não eso. fica em cima do muro, não. No se ponga encima del muro. Avança, jovem. Avanza, Eu não joven. concordo do jeito que eles fazem. Então Yo não no tem ninguém concuerdo que de la te manera ouça. como ellos hacen. Nadie Não te tem ninguém que oye. te ouça. Nadie oye tus Eu críticas. vou Yo te te voy a ouvir. oír. Hermanos, no hagan eso. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz da terra? Entonces Absalón le decía, Todo homem que tivesse ¿quién me parte pusiera com por juez en Davi la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen Absalão pleito o fazia negocio, que justiça. yo les haría justicia? Davi não faz justiça. Absalão fazia justiça. Absalón hacía justicia, David no hacía justicia. Quando alguém Miren se eso. chegava para inclinar-se diante dele e estendia a mão, Y acontecía que cuando alguien se acercaba para desta inclinarse a él, él maneira, extendía la mano y lo tomaba y lo todo besaba. De esta Israel manera vinha hacía con para o todos los rei, e israelitas assim que ele venían al rey a roubava juicio. Y o así coração dos robaba a israelitas. Absalón el corazón de los É hijos de feio Israel. fazer isso. Hermanos, es feo Não hacer teve eso. sucesso. Deus não abençoou. Ele Y roubou no o tuvo coração. éxito. Dios no Mas ele devolveu o bendijo reino para eso. Davi. Él hizo, perdón, robó el reino a David, pero Dios devolvió el reino a Um David. coração que precisa Por eso, hermanos, nosotros tenemos muchas impurezas que o en Senhor nuestro limpe. corazón que necesitan ser limpias. Ele vem Y por medio de remover. la palabra que nos viene a Nós conmover, a precisamos de um sacudir, el exército Señor viene a coeso. remover esos malos Porque intentos de nós nuestro somos um corazón. exército coeso. Porque nosotros Precisamos necesitamos de de un uma geração final. ejército Precisa ser coeso. coesa. Una generación final necesita ser Senhor coesa. Jesus. O segundo ponto que eu precisava deixar claro para vocês da El geração segundo final punto que yo quería dejar claro a la é a generación final recompensa do reino. es la Presta atenção recompensa nisso, del jovem, reino. ¿Por você. qué hice asunto de mostrar este A cuadro para ustedes? recompensa do Porque la reino recompensa de los é a vencedores manifestação do es reino la dos céus. É o manifestación del reino de reino los cielos, milenar. es el reino milenial. Só que existe um Solo conceito que errado existe un no meio concepto dos cristãos errado e é en muito medio de los divulgado cristianos entre que es eles. muy divulgado entre ellos. Porque se nós não entendemos o Porque si nosotros no conceito entendemos el da concepto recompensa do bíblico de reino, la recompensa del reino, cairemos em nosotros duas escolas. caeremos en dos escuelas. A escola Una calvinista escuela, ou a la escuela escola calvinista arminiana. o la escuela arminiana. Calvinista La escuela crê calvinista na salvação cree eterna, en la que salvación não se eterna, perde, que no se mas pierde, quando pero na Bíblia fala cuando en la Biblia habla da perda do reino, não é de perda da la salvação, pérdida del da reino, perda do reino, cuando la Biblia habla de la então pérdida del reino, você ellos não era nem afirman que salvo. ese no era ni Não é salvo, verdade. no es verdad. Então, crê na predestinação pura e simples de Deus. Entonces, creer en la Não tem predestinación pura empenho para pregar y o evangelho. sencilla de Dios, Ninguém entonces no hay é ningún predestinado de uma empeño forma en ou outra predicar el ser salvo. evangelio, A porque de igreja una não u se otra empenha para pregar o forma u evangelho. otra será salvo. Entonces la iglesia no se empeña en predicar el evangelio. Vamos povoar Entonces cidades Jesús no e aldeias necesitaría haber para pregar o recorrido pueblos, evangelho. aldeas para predicar el Se evangelio. aquele que Deus predestinou já Si está aquel que Dios salvo, predestinó irá ser ya de salvo. alguna forma irá a ser salvo, E no. não há nenhum incentivo Y no hay ningún incentivo para se empenhar em viver para a vida empeñarse en estrita vivir una vida da vontade de estricta, Deus. Então, para hacer la voluntad de vamos Dios. lá. Entonces, esa es la escuela Uma vez calvinista. salvo, salvo para sempre. Una vez salvo, Aquele que a salvo Bíblia para fala que siempre, y perderá a aquel que la Biblia dice que recompensa do reino. perderá la Eles recompensa del interpretam reino, que ellos interpretan como que não fue foi aquella salvo. persona que no era Isso não é salva. verdade. En verdad, eso no es A verdad. segunda escola miniana La segunda escuela crê miniana que depois que cree alguém é que salvo, después ele que alguien pode es cair. salvo, E puede se ele caer. cair, ele Y perde a si él salvação. cae, él pierde la Agora, salvación. grande parcela dos cristãos acreditam nisso. Mucha gente cree eso, muchos cristianos creen eso. Não poucas Y nosotros pessoas, não poucos jovens, encontramos no pocas personas, que no pocos cresceram jóvenes num que lar crecieron en cristão un hogar e depois, por cristiano algum motivo, y después cometeram por um algún pecado motivo cometieron algún ou pecado alguém disse para ele que ele
Y alguien les dijo para ellos que él perdió la salvación. Entonces, a partir de ese día, perdido por uno, perdido por mil, él se profundiza en el pecado, en la lama, en el barro del pecado, en el fango. Por tanto, esas interpretaciones acaban causando mucho prejuicio a los hijos de Dios. En Romanos capítulo 9, cuando habla de la elección de Dios, necesitamos ser equilibrados en esa visión con Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Con la presciencia de Dios. Mi objetivo no es hablar sobre eso, solo es de pasada. Primera de Pedro 1:2 dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre. Solo hasta ahí. De un lado existe la predestinación. Romanos 9, Dios escoge, elige a quien Él quiere. Él tiene misericordia de quien Él quiere. Él hace de un vaso de misericordia y de otro de no misericordia. ¿Cómo es eso? Entonces lo que Dios predestinó ya está predestinado. No, aquí en Primera de Pedro 1:2 muestra que la elección de Dios también es según su presciencia. Dios es Dios porque Él tiene presciencia de todo lo que aconteció, acontece y aún acontecerá en nuestra vida. Ustedes entienden, Él no habita en el tiempo, en el espacio nuestro. Él habita en la eternidad. Él está fuera del tiempo. Él consigue entrar en el tiempo, en la hora que quiere. Usted aún no vivió el mañana, Él ya vio el mañana de usted. Por tanto, la elección de Dios de un lado es por la predestinación, pero la predestinación de Dios también es de acuerdo con la presciencia de Dios. Por tanto, Él ve su corazón. Está bien, no era lo que yo quería hablar, pero yo quería mostrar para ustedes cuál es el concepto correcto de la Biblia. La salvación de Dios es eterna. Coloque eso de una vez por todas en su cabeza. La salvación de Dios es eterna. Una vez salvos, nunca más la perderemos. Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Generación final, yo estoy fundamentando a ustedes. Juan 10, 28 y 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Quiere decir, quien cree en el Hijo tiene la vida eterna, y quien tiene la vida eterna no pierde más la vida eterna. Por eso es que ella es eterna. Correcto. Pero el problema es que muchos predican, esos que predican que habrá pérdida de la salvación eterna, es porque ellos quieren hacer una diferenciación entre aquellos que después que fueron salvos viven una vida totalmente estricta para hacer la voluntad de Dios y aquellos otros que no quieren saber de nada. Continúan viviendo para sí mismos. Viviendo en pecado, de una forma egoísta. ¿Cómo hacer esa diferenciación? Entonces, ellos predican que si usted vive para Dios, su salvación es conservada. Si usted peca, entonces, no viviendo no para Dios, entonces su salvación se pierde. Hermanos, no es verdad, la salvación es eterna. Más, sin embargo, podemos sufrir la pérdida de la recompensa del reino. Eso es diferente. Podemos perder la recompensa del reino, que es participar de la manifestación del reino de los cielos. ¿Usted quiere ser parte de los vencedores que reinarán en la parte celestial del reino milenial? Si usted quiere participar,
usted quiere ser un vencedor, entonces usted necesita vivir de una forma estricta en la realidad del reino de los cielos, no apenas en la apariencia, vivir en la realidad del reino de los cielos. Y el concepto de la recompensa, retribución o galardón está colocado en toda la Biblia. Voy a citar Mateo 16. Vamos a leer algunos versículos, Mateo 16, para que ustedes perciban que no es pérdida de la salvación, es pérdida de la recompensa del reino. Mateo 16, 27. ¿Cómo dice? Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, si Dios no hace diferencia entre las obras que cada uno hace, entonces, ¿por qué la retribución según la obra de cada uno? Entonces, aquí la retribución es de acuerdo con la recompensa del reino o la pérdida de la recompensa del reino. Mateo capítulo 25, versículo 21 al 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces ese que fue fiel recibió la recompensa del reino, que es entrar en la manifestación del reino de los cielos en el reino milenial. En el versículo 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la recompensa del reino. No es la confirmación de la salvación eterna. Y ahora la pérdida de la recompensa del reino es el versículo 30. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí no significa la pérdida de la salvación. La salvación es eterna, pero quedará en el lloro y crujir de dientes, principalmente cuando los vencedores participarán de la manifestación del reino de los cielos por 1000 años. Esos que no vencieron quedarán en el lloro y crujir de dientes durante 1000 años también. Pero al final, ellos también serán llevados para la nueva Jerusalén, para toda la eternidad juntamente con nosotros. Ya me estoy poniendo en la ala de los vencedores. Amén. Segunda de Corintios 5, versículos 9 y 10. Oh Señor Jesús, espero que ustedes estén muy bien fundamentados con esta palabra para que podamos tener fundamento para luchar por el Señor. Segunda de Corintios 5:9 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, aquí es presentes en el cuerpo, o ausentes del cuerpo, quiere decir vivos o muertos, que presentes o ausentes serle agradables. Hermanos, nosotros buscamos ser agradables al Señor. La generación final busca agradar al Señor. No es para agradar al hombre, es para agradar al Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No es la confirmación de la salvación eterna, la pérdida de la salvación eterna,
sino para la recompensa del reino o la pérdida de la recompensa del reino, es decir, el castigo dispensacional. Oh Señor Jesús. Hebreos capítulo 11. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La generación final procura agradar a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que cree que Él existe, todos los cristianos creen. Pero los vencedores, la generación final, cree más que los demás creen. No solamente cree que Él existe, pero también creen que Él es galardonador de los que lo buscan. La generación final es una generación que busca al Señor. Es una generación que agrada al Señor. Es una generación que conoce que nuestro Señor es un Señor galardonador de los que le buscan. Capítulo 11, versículo 26. Hablando de Moisés. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Usted tiene que mirar eso. La generación final mira eso. Dios es un Dios que tiene el galardón para usted. Por la fe, Él dejó a Egipto, no teniendo miedo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Usted que es joven, el joven tiene una característica de inestabilidad. Una vez está bien, un rato está mal. Nosotros subimos y bajamos conforme nuestras emociones, pero nosotros podemos de aquí para adelante como generación final permanecer firmes, tener un vivir más estable. ¿Cómo? Viendo a aquel que es invisible. Vamos a vivir todo el día viendo al invisible. Nadie ve, pero usted ve. Usted ve al Señor. Usted ve a aquel que usted agrada y aquel que te espera con galardón. Oh Señor Jesús. Versículo 35. Hebreos 11. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Hermanos, esa mejor resurrección es el milenio, es la manifestación del reino de los cielos, reinar con Cristo. Filipenses 3:11 confirma. Vamos a ver aquí. Filipenses 3:11. Oh Señor Jesús, gracias Señor. Versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El original aquí es una resurrección extraordinaria. Una resurrección extra que es para los vencedores. Es galardón para los vencedores. Hermano, ¿usted quiere librarse del daño de la segunda muerte? ¿Usted quiere participar de la extra resurrección, de la super resurrección extraordinaria, hermanos?
es ser de la generación final hoy, es ser vencedor. Porventura, Si, a obra de um cristão não for aprovada, si la obra de algún cristiano no fuera aprobada, usted vivió toda su vida haciendo su obra, obra não y si su obra no fuera aprobada, em primeira eso está en Primera de Corintios, capítulo 3. versículo 15. 1 de Corintios capítulo 3, versículo Se a obra 15. de alguém se queimar, que é Si la obra de alguno se quemare, que es madera, heno y o hojarasca, fogo vem para provar, el fuego viene para probar sobra nada. Então, y no sua sobra obra nada. não foi aprovada. Entonces su obra no fue aprobada. Si se Sofrerá quemare, dano. él sufrirá pérdida, Esse mesmo será salvo, si bien él mismo será salvo, que através do fogo. aunque así como por fuego. Obra de um cristão não Si la obra de un cristiano no fuera aprobada, ele não perde a salvação. Esse él no pierde la salvación. confirma, não perde a Ese salvação. versículo confirma, no pierde la salvación, Esse pero él va a dano sufrir un daño. é o dano da Ese daño es el daño de la segunda não muerte. será lançado para o lago Él no será lanzado al lago de de fuego, alguma forma, pero de alguna forma él va a sufrir daño de ese ele fuego, mesmo será salvo pero él mismo será salvo, através do fogo. Vocês estão entendendo? aunque así como por fuego. Ustedes están entendiendo. Si la salvación no se pierde, lo que se pierde es la recompensa del reino. Você quer perder a recompensa do reino? ¿Usted quiere perder la recompensa del reino? Geração final. Usted quiere ser parte de la generación final. La generación final no pierde la recompensa del reino. Obra de alguém Y for si la obra de alguien fuere aprobada, 14. está en el versículo 14. A obra Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, se receberá recibirá galardão. recompensa. Esse princípio de galardão Entonces, ese principio de galardón, de recompensa del reino, está permeará em toda. expandido por toda la Biblia. Irmãos, quando chega Y hermanos, cuando llega 22, Apocalipsis capítulo 22, da Bíblia, en el último capítulo de la Biblia, Deus faz questão de Dios esse princípio. reafirma ese principio. 12. Versículo 12. Venho sem demora. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, amén, Retribui para recompensar a cada uno según sea su obra. Por tanto, hermanos, ¿vale o no vale la pena a geração final. ser de la generación final? Outros jovens se En cuanto otros jóvenes se distraen con tantas cosas en este mundo, pero nosotros no. dispostos a Nosotros estamos dispuestos a traer el reino de Dios aquí a la tierra, vivendo hoje a vida viviendo hoy la vida de la iglesia como la realidad del reino de los cielos. queridos irmãos, Y finalmente, queridos hermanos, queridos jóvenes, realidade la realidad Filadélfia de la iglesia en Filadelfia está consolidándose en nosotros. finalmente Dios finalmente condições mínimas. tiene condiciones mínimas. Filadélfia já Esta iglesia en Filadelfia ya posee hoy las condiciones básicas para que Dios la use como herramienta para que el Espíritu pueda trabajar hoy. Ó Senhor, que estamos Hermanos, yo adoro al Señor porque estamos en ese proceso, estamos en ese momento tan especial, milagre da aurora, donde el milagro de la aurora está aconteciendo, onde muitos jovens donde muchos jóvenes y adolescentes, hasta niños, estimulados pelo Espírito, estimulados por el Espíritu, evangélico, están con el espíritu de evangelio muy fuerte. e nós não queremos perder isso. Nosotros no queremos perder eso. Oh Señor Jesús, A relação la relación final, de la generación final con la venida del Señor es íntima. entre os La relación entre los vencedores Senhor, como diz, y la venida del Señor, como dijo el hermano Amir, vem falando para vocês, los hermanos vienen hablando para ustedes. Eso es hecho. 4:8, a mim já leu, Segunda de Timoteo 4:8. A mí ya leyó, vamos a leer de nuevo. 2 Timóteo 4:8, Segunda de Timoteo 4:8. Senhor Jesus. Antes da partida de Paulo, Antes de la partida de Pablo, já agora a coroa da justiça
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, los vencedores son aquellos que aman la venida del Señor. Y para aquellos que aman la venida del Señor, la corona de justicia está reservada. Generación final solo tiene privilegio. Oh Señor Jesús. Gracias a Dios. Vamos a ser parte de esa generación final. Dios está convocándolo a usted. Lucas capítulo 12. El hermano Esdras habló ayer. El estado de un vencedor, el estado de una generación final puede cambiar hoy. Usted dice, yo soy muy joven, aún no alcancé la madurez, como algunos hermanos más maduros ya alcanzaron, pero no hay problema. Usted puede sí ser un vencedor. Si usted hoy decide cambiar de estado, de un estado de pasividad, de tibiez, para un estado de vigilancia, de sobriedad, de lucha. Vamos a luchar. Señor Jesús. Entonces, ese estado en primer lugar es cambiar de estado para aquel que espera la venida del Señor. Lucas 12, versículo 36 dice, no sean ustedes como aquellos que esperan la venida del Señor. Nosotros queremos ser aquellos siervos que esperan tan de cerca que estamos junto a las puertas. Cuando el Señor golpea la puerta, somos los primeros en abrir. Porque nosotros amamos al Señor, la venida del Señor. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales, cuando su Señor venga, halle velando. Estado de vigilancia. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. Y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Nosotros vamos a comer siendo servidos por el Señor. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Usted puede no haber alcanzado la madurez, pero si el Señor cuando viene, usted lo halle vigilante, amando la venida del Señor, usted será un vencedor. Y no solamente eso. Versículo 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. No solo esperar por la venida del Señor, mas siendo un siervo fiel, alimentando a nuestros conciertos. Aleluya. Nosotros tenemos una tropa enorme. Las tropas de élite están en las calles. ¿Puedo orar por usted? Predica el evangelio. Deja los libros que contienen el evangelio del reino en las manos de esas personas. Y no solo eso, nosotros también tomamos los contactos de esas personas que están sedientas, hambrientas, necesitando de cuidado. Lo traemos a la vida de la iglesia. En la iglesia hay una central de recibimiento para poder entregar a la red de cuidado y para que las iglesias cuiden. Y así, queridos hermanos, varios de nosotros recibimos algunas personas que nos fueron confiadas para cuidar. Si nosotros cuidamos bien de esas personas, como André dijo, aquel hospedaje, si el Señor vuelve y nos haya haciendo así, nosotros seremos vencedores. Seremos la generación final. Hermanos, no es difícil, es difícil, no es difícil. Entonces, esa es la iglesia en Filadelfia. Voy a leer lo que André Miller
habla de la iglesia en Filadelfia. dessa igreja Dice, los fieles de esa iglesia compartilham también comparten de su paciencia. Porque el versículo 3 de Apocalipsis, versículo 10 de Apocalipsis 3 dice, por lo tanto, guardaste la palabra de mi perseverancia. Entonces, los fieles de la iglesia en Filadelfia comparten de la paciencia de Cristo y esperan su venida. Entonces, una de las principales características de la iglesia en Filadelfia, ¿por qué es una iglesia que va a traer al Señor de regreso? Es porque ella aguarda, ama la venida del Señor. Y entonces para ella el Señor dice, vengo pronto. Guarda lo que tienes, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Versículo 11. Señor Jesús. La generación final es representada por Sión, porque Sión representa a los vencedores que luchan por el reino de Dios. Segunda de Samuel, vamos a leer capítulo 5. ¿Ustedes están dispuestos? Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. David tomó la fortaleza de Sión de los jebuseos y llamó a aquella fortaleza la ciudad de David. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo como Rey, como verdadero David, habita en Sión. Y en Sión está la fortaleza de David. Esa fortaleza es para defender el reino de Dios, el reino de los cielos. Esa fortaleza es para traer el reino de Dios aquí a la tierra. ¿Usted quiere ser parte de Sión? Versículos 9 y 10. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Hermanos, gracias a Dios. Nosotros tenemos el Sión que representa a los vencedores y Dios es con nosotros. El reino de David solo se fortalece, el reino de Cristo solo se fortalece por causa de la iglesia en Filadelfia. Por eso, hermanos, la iglesia en Filadelfia representa también a Sión. Por eso la primera cosa a ser restaurada es la palabra profética. Durante 2000 años, la palabra profética, después del ministerio de Juan, se cayó. El hombre entonces comenzó a organizarse y las cosas solo cayeron montaña abajo, pero gracias a Dios la palabra profética fue restaurada en nuestro medio. Y la palabra profética es la palabra profética porque ella es confirmada por el Espíritu. La palabra que viene de Dios, ella es confirmada por Dios. Entonces, gracias a Dios, nosotros tenemos la palabra profética. ¿Por qué? Según André Miller dice en su libro, los tesoros de la palabra profética están abiertos para quienes habitan dentro de su casa. Aleluya. Dios destrabó los tesoros de la palabra profética. Porque una vez restaurada la palabra profética, una vez restaurada la palabra que el Espíritu dice a las iglesias, una vez que la iglesia en Filadelfia es aquella que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, esa palabra profética que viene de Dios, que viene del Espíritu, establece la autoridad del Espíritu y el Espíritu gobierna la iglesia. ¿No es maravilloso? Casi 20 siglos sin esa condición.
Pero finalmente Dios restauró esa condición en nosotros. No es ningún hombre que está gobernando aquí, es el Espíritu que está gobernando por medio de su palabra. Por eso, hermanos, Sion tiene la responsabilidad de anunciar esas buenas nuevas. Isaías 40, vamos a ver. Ustedes tienen paciencia, entonces yo voy hasta el fin. Isaías 49. Ó Sião, está falando para você. Tu, ó Sião, falando com a geração final, falando com a igreja de Filadélfia, falando com os vencedores. Tu, ó Sião, que anuncia. El Señor está hablando con la iglesia en Filadelfia, con los vencedores. Tú, oh Sion, sube a un alto monte. Vocês sabem que Sião fisicamente Ustedes saben que Sion físicamente monte mais alto que Himalaia. no es un monte más alto que el de Himalaya, Deus pero a los ojos de Dios dessa terra. es el monte más alto de esa O tierra, verdadeiro está no céu. porque el Sion verdadero está en el cielo. Por tanto, hermanos, nosotros como Sion necesitamos subir a un monte alto para anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio. Vamos a anunciar, Mas quem somos nós? pero ¿quiénes somos nosotros? 10 años atrás, nosotros teníamos Poucos, nós temos pouco número, pouca gente, poco número, poca gente grandes grupos, e nós cerca de los grandes grupos nas ruas, y nosotros no hacíamos diferencia en las calles. Pero Dios nos bendijo tanto, queridos hermanos. El Señor fue misericordioso conosco. tan misericordioso con nosotros. De repente el Señor nos puso sobre el monte alto. Estamos no monte alto. Estamos en el monte alto. Poucos. Sião Continuamos pocos. pequenino Sion continúa con el pequeño rebaño. nos colocou no monte alto. Pocas personas, pero Dios nos colocó en el monte alto. Interesse Porque Dios tiene interés novas. de que Sion anuncie buenas nuevas, predique el Evangelio. Tu que anuncias boas novas a Tú que Jerusalém, anuncias buenas nuevas a Jerusalén. representa a igreja. Jerusalén representa a la iglesia como un Sião todo. representa a parte Sion representa la parte fuerte, de la Davi. fortaleza de David. Representa os vencedores. Sion representa a los vencedores que luchan por el reino. Temos obrigação de Entonces nosotros tenemos la obligación de anunciar a todos los hijos de Dios. prega o evangelho para incrédulos, mas também para os cristãos. Predicar el evangelio para los incrédulos, pero también para los cristianos. Essas boas novas. Tenemos que anunciar esas buenas nuevas. Que el Señor está volviendo. Já está El milagro de la aurora se está aconteciendo. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Fortemente. Levanta, não temas. E dize assim, Anuncia, levántala, no está temas. nosso Deus. Levanta tu voz fuertemente, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Eis que o Senhor Nuestro Dios está viniendo. e o seu He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. perdão. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Hermanos, Dios siempre tuvo esa vocación de ser nuestro pastor. Él siempre quiso pastorear a su pueblo. Él cuida de su pueblo. Él amamanta a su pueblo. Él alimenta. Oh Señor Jesús. Nosotros somos apenas canales para Él hacer eso. Y un día Él va a hacer directamente a nosotros. Oh Señor Jesús. Después de 2000 años de la historia de la iglesia, hermanos, yo voy a leer con ustedes Salmo 68. Irmão me mandou Salmo 68, uma tradução dos versículos 10 e 11. Un hermano me mandó la traducción del Salmo 68, versículos 10 y 11. Eu já estava lendo, eu já tinha Era un salmo que yo ya estaba leyendo. Yo había hablado para ustedes cuando hablé de Efesios 4, subiu às alturas, Cristo subiu às alturas que Él subió a las alturas y subió al cautivo a la cautividad. ¿Se acuerdan cuando yo hablé? Eso está en Salmo 68. Quando eu fui reler Salmo 68, Pero cuando fui a leer, a releer el Salmo 68, a história da igreja,
cuenta nuestra historia, cuenta la historia de la iglesia, la historia del pueblo de Israel como una sombra de la historia de la iglesia. Al salir de Egipto, del mundo, pasaron por el desierto. Muchos cayeron en el desierto. Toda la generación, la primera, cayó en el desierto por incredulidad, por rebeldía, por desobediencia. Pero Dios quiere llevar a la segunda generación para dentro de Canaán. Llegó nuestra oportunidad, hermanos. Dios no tiene por qué esperar más. Él tiene una iglesia, la iglesia en Filadelfia, que le da condiciones mínimas para él poder usar como herramienta, como canal. Y nosotros estamos dispuestos. Y Dios entonces también dio los jóvenes como la promesa del Padre para el Hijo, formando ese ejército formidable, maravilloso. Queridos jóvenes, nosotros hoy estamos aquí para cumplir el Salmo 68 que voy a leer para ustedes. 68 viene, Salmo 68 viene mostrando el fracaso. Oh Señor Jesús. Todo el capítulo es muy bueno. El versículo 5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Quiere decir, la situación de la iglesia en esos 20 siglos no fue buena. Muchos se hicieron huérfanos, otros se tornaron viudas, otros se tornaron solitarios. Pero ahora llegó la hora de la regeneración, la hora que el Señor viene a renovar a su iglesia. Entonces Dios saca a los cautivos para la prosperidad. Solamente los rebeldes contra la palabra profética. El Espíritu está hablando. Y usted continúa rebelde, no quiere oír, no da atención, no da valor a la palabra. Entonces, está bien, los rebeldes habitarán en tierra estéril, continuarán en la esterilidad. Oh Señor Jesús. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta. La herencia, hermanos, del Señor de un lado es Canaán, la herencia de Dios es su pueblo, es la iglesia. Dios derramó abundante lluvia. En el momento de la mayor sequía, Dios de repente derramó abundante lluvia sobre nosotros. Cuando esta tierra, esta herencia ya estaba exhausta. Nosotros no estábamos exhaustos. ¿Quién sabe para 2016, 2017? Ya estábamos medio exhaustos. El Señor de repente cambió nuestra suerte. Oh Señor Jesús. 2018, 2019, 2020, 2021, el Señor fue restaurando. El Señor dio una impulsada de sus herramientas entre nosotros. Señor Jesús. Los que son de tu grey han morado en ella por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Ese han morado en ella es la tierra prometida, en Canaán. En el versículo 11, quería llamar su atención. El motivo por el cual el hermano me mandó. El Señor daba palabra. Gracias a Dios, el Señor dio la palabra. Toda la semana nosotros recibimos la palabra. Y esa palabra es una orden. Algunas traducciones dicen para orden. El Señor dio la orden. Hermanos, la palabra del Señor es una orden. La palabra del Señor es para ser practicada, para ser ejecutada. Entonces, la palabra del Señor es una orden. Cuando en el libro de Números, en el desierto, la nube se levantaba, el pueblo tenía que levantar el campamento y seguir la nube. Y cuando la nube paraba, el pueblo acampaba. Eso
era según el mandato del Señor, que la palabra del Señor venir a través de Moisés era una orden. La palabra de Dios es una orden. Y algunos, la versión que ese hermano me mandó, dice así: el Señor dio la orden para tomar Canaán. Hermano, toda la palabra profética que el Señor nos ha dado no es para aumentar nuestro conocimiento, no es para alegrarnos con tantas revelaciones. No, el objetivo final es para tomar Canaán. La generación final está empeñada en tomar Canaán. Vamos a tomar Canaán. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Hermanos, había grande multitud. Esa multitud era el ejército, las tropas, ejército de jóvenes santos, que esos ejércitos son mensajeras, son mujeres que llevaban buenas nuevas, mujeres que anuncian buenas nuevas, que anuncian el evangelio. ¿Quiénes son esas mujeres? Somos nosotros los frágiles de la iglesia. Nosotros no somos renombrados guerreros. Somos apenas hermanos, hermanas sencillos. El Señor nos hizo un ejército. El Señor nos hizo un ejército. No para usar de violencia con las personas. El Señor nos hizo un ejército para llevar las buenas nuevas, para llevar el evangelio. Miren enseguida, después que ese ejército salió, huyeron reyes de ejércitos. Quiere decir, cuando la iglesia sale a las calles a predicar el evangelio, los principados y potestades huyen. ¿Puedo orar por usted? El demonio ahí huye. ¿Ustedes creen eso? Y las que andaban en casa repartían los despojos. Es una ama de casa, no es un soldado profesional, es una ama de casa. Hermanos, las amas de casa aquí entre nosotros no están repartiendo despojos. Algunas amas de casa entre nosotros ahora fueron convocadas para red de conectadas. Fueron convocadas para ser la central de recepción, de recibida. Fueron convocadas para cuidar de las personas en la red de cuidado. Hermanos, de repente, esas que eran amas de casa, inofensivas para el reino para la autoridad de las tinieblas, de repente ahora están repartiendo despojos. ¿Cuántas personas están cuidando? El Señor de repente nos dio mucha gente para cuidar. Todos los días estamos alegres. Estamos predicando el evangelio y cuidando de las personas, repartiendo despojos. Oh, Señor Jesús. Si ustedes no tienen entusiasmo, yo estoy entusiasmado. Versículo 15. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán, porque observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada. ¿Saben cuál es el monte que Dios escogió para su habitación? Es Sión. Si usted tiene duda, lea Salmo 76, versículo 2. Yo no voy a tener tiempo de leer ahora. El monte Sión es el monte de la habitación del Señor. El Señor habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Eso nos remite para Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 nos muestra que Dios nos dio hombres, dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el objetivo de ¿qué? Para perfeccionar a los santos, para hacer la obra del ministerio.
¿Y qué es la obra del ministerio, hermanos? Es la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, la manera que Dios trabaja para concluir esta era es Dios dando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que toda la iglesia, hasta las amas de casa, comiencen a funcionar, predicar el evangelio, cuidar de las personas, repartir despojos, edificar la iglesia. Hermanos, el Señor volverá. No hay otro camino. Ese es el camino para el Señor volver. Esa es la generación final. Es el pequeño rebaño a quien el Padre se agradó de dar su reino. Lucas capítulo 12, versículo 32, que son los trabajadores de la 11ª hora, de la última hora. Mateo 20, del 1 al 16, que son los pocos escogidos. Y la iglesia en Filadelfia, que tiene poca fuerza, pero que guarda la palabra y no niega el nombre de Jesús. El Señor puso delante de ella una puerta abierta que nadie puede cerrar. Apocalipsis 3, del 7 hasta el 13. Y el ministerio de Juan fue muy importante al final del siglo I para remendar las redes, porque en la época del martirio de Pablo hasta la época de Juan, muchas enseñanzas diferentes entraron, muchas herejías entraron. El ministerio de Juan fue usado para remendar las redes al final del primer siglo. Pero su utilidad mayor está ahora en el fin de los tiempos. El ministerio de Juan finalmente, con la revelación que él recibió y recibió el libro de Apocalipsis, está cumpliéndose en nuestro medio. El cumplimiento de las profecías del libro de Apocalipsis están ocurriendo en el tiempo final. Ese tiempo final, hermanos, engendra una generación final. La era de los 7 espíritus comenzó ahora. Comenzó ahora. Nosotros tenemos colportaje. Nadie consigue hacer un trabajo sin herramientas. Imagínense un carpintero, no tiene un martillo. Ahora ya no es ni martillo, sino hay una máquina para clavar. Todo avanzó. Y el Señor también necesitaba darnos las herramientas. Y el Señor usó al hermano Don para darnos todo el juego necesario de herramientas para que la iglesia pueda poder cooperar con el Espíritu. La primera cosa que el hermano Don se importó sabía que para la expansión de la obra del Señor, él necesitaba de hombres en la calle. Y él ya vio de lejos, ya se preocupó con los colportores. Por tanto, ayer el hermano Esdras dijo, no vamos a despreciar esa palabra colportaje, porque el colportaje es de Dios. Si usted escuchó alguna cosa en el pasado y tiene alguna aversión contra esa palabra, es mejor que usted se limpie, porque ese colportaje viene de Dios, es de Dios. Por eso que el hermano Don estaba preocupado en producir colportores que vayan a la calle. Entonces Dios le dio una visión de que en 1140 hasta 1205, cuando vivió un hombre llamado Pedro Baldo en Francia, en Lyon, Pedro Baldo o Pierre Valdés. Él era un rico comerciante de ropas de Lyon, un hombre instruido, líder de los valdenses en la Edad Media. En su época, solamente el clero, los obispos, los padres tenían acceso a las escrituras y era prohibido que la gente tenga acceso y leer la Biblia. Entonces él y sus compañeros,
él personalmente e foi muito ajudado fue salvo y fue muy ayudado com as palavras das con Escrituras. las palabras de las Escrituras. E como ele foi ajudado com a palavra das Y cómo él fue Escrituras, ayudado con las palabras de las Escrituras, que era prohibida leigo ter e ler, para, então ele para passou una persona normal tener, él pasó pagar, a pagar. copiasse, fizesse Quien cópia das copiara, Escrituras, hiciera copia de las Escrituras, algunas páginas, começou a y él trabalhar comenzó a ele e seus trabajar, companheiros do él y comércio, sus compañeros en el a levar comercio, a llevar, levar ocultamente llevar essas cópias ocultamente da Bíblia esas copias de la Biblia, de las numa Escrituras, bolsa que ele en una bolsa que él confeccionava confeccionó com uma alça que passava pelo pescoço, con un tirante que pasaba por el pescuezo. tá? Por eso la palabra col es pescuezo. É uma bolsa Col pendurada porter quiere decir una bolsa bolsa colgada en el onde que ele cuello. carregava aquelas cópias Dentro de esa bolsa él cargaba que ele aquellas mandou copias de las fazer Escrituras que él mandó a hacer escondidamente, punha escondidamente roupas por y cima ponía otras e ropas por fazendo encima. negócio, vendendo Y roupas, haciendo negocios, vendiendo ele e ropas, sua equipe de comercio, vendedores, él hizo equipo de mas a vendedores, visão dele era para pero la pregar. visión de él era predicar el Evangelio. Ele, na verdade, ele vendeu todo o seu Él, patrimônio, la verdad, él vendió todo su só o patrimonio, suficiente para sustentar sua solo lo família. suficiente para sustentar su familia, E assim él mantuvo. Y se así tornaram os se colportores, os tornaron los primeiros colportores, colportores. los primeros Irmãos, eles colportores. salvaram muita gente. Hermanos, ellos salvaron mucha Enquanto que gente. havia, En estava cuanto había, disseminado o estaba ensino diseminado totalmente la diferente enseñanza da época, totalmente diferente de mas la época, a palavra pero salvava. la palabra Ele salvaba a las sabia disso, que a personas. palavra salvava. Él sabía que la palabra salvaba a las personas. Enfrentando até a própria Entonces morte. él enfrentando hasta la propia muerte, podría ser muerto. Então, Era prohibido hacer ele eso. Entonces él reservava guardaba esas dentro da bolsa as dentro de esa escrituras, bolsa, né? las Contactava escrituras, as pessoas e y passava uma contactaba a cópia las e personas y pasaba una essa copia, cópia das y escrituras esa copia de las salvava escrituras salvaba a aquella né, persona. aquela Y pessoa e passava vivía, a viver aquella de uma persona maneira pasaba a diferente. vivir de una manera diferente. Nós somos Por os eso, colportores hermanos, de hoje. nosotros somos los colportores de hoy. Ó Senhor Jesus, Oh Señor Jesús. a palavra escrita La tem que ir à palabra rua, escrita tiene que ir a la porque a calle, nossa palavra escrita contém o porque nuestra evangelho do palabra reino. escrita contiene el Evangelio del Reino. Na época eles eram perseguidos En pelos la época ellos obispos eran perseguidos por los obispos. e hoje, Hoy, no começo nós não tínhamos al dificuldade de inicio nosotros no teníamos dificultades de distribuir cristãs, en las librerías cristianas que tenían preconcepto con mas nosotros. graças a Deus, Pero gracias a Senhor Dios deu ao irmão Dong essa visão que de el colportor. Señor dio al hermano Don esa visión del colportor. A palavra escrita que contém o La evangelho do palabra reino escrita que contiene el Evangelio del Reino tiene que ir a las calles, precisa da palavra de donde Deus. está el público que necesita de la palabra de Dios, A como los colportagem teve início valdenses. em 1990. El colportaje tuvo inicio en 1990. O irmão Reinaldo foi dos primeiros colportores. El hermano Reinaldo fue uno de los primeros colportores. Después Amir lo siguió, Mas llegó a tiveram Foz de Iguazú. muita dificuldade. Ellos tuvieron muchas dificultades, Então, tenían encargo, o que tenían ele visión. recebeu e deu Lo para que el nós hermano Don recibió y pasó foi para muita ellos, dificuldade. pero era con mucha dificultad. Em Y Minas, allí, também en Minas, em Foz do Iguaçu, se levantou en Foz de Iguazú, se levantó un grupo de colportores. o Senhor precisava turbinar isso. Hermanos, el Señor necesitaba Com a chegada dos 7 impulsar eso con la llegada de los eu 7 acredito que chegou espíritus. nesses anos. Yo creo que el Señor llegó en De estos años. repente, El Señor de repente usou uma equipe usó un de equipo irmão Dong, de cuidadores del hermano Don, físico do irmão Dong na sua cuidadores físicos del hermano Don en su e vejez, creram na palavra do y profeta. ellos creyeron en la palabra del O irmão Dong profeta. falou para ele: El vocês hermano Don serão a dijo partir de para agora ellos, ustedes van a pasar a partir de ahora posto el avançado PAC, de colportores. puesto avanzado de Eles nem colportores colportores. eram, Ellos ni eles colportores creram eran. nessa palavra, Ellos lutaram, creyeron en esa palabra, o Senhor lucharon. honrou o coração deles. El Señor Hoje honró estão el aqui. corazón de ellos. Y Eu que hoy ellos chamei. están aquí. Yo los llamé. A partir de Y a partir de 2018, 2018, a coisa começou a
La cosa comenzó a funcionar. Oh Señor Jesús. Hasta se me hace la piel de gallina, hermanos, a partir de 2018. Pero era un solo equipo funcionando. Yo conversé con Amir. Amir, vamos a replicar eso. Vamos a replicar esto. Ahí al final del 2018 conversamos. En el 2019, en marzo de 2019, para que ustedes sepan, en el 2018, el hermano Ademir de Canoso, Río Grande del Sur, me dijo, hermano Pedro, necesitamos tener impresión de libros, vamos a juntar unos 10 empresarios, vamos a imprimir 1 millón de ejemplares cada libro, vamos a hacer, es posible. Solo que yo dije al hermano, no sirve de imprimir, nada sirve imprimir y que quede en stock, necesita ir a las calles. ¿Quién va a llevar a las calles? Nosotros no teníamos esa herramienta de poder llevar 1 millón de ejemplares. Pero eso en 2018, pero en 2019, en marzo de 2019, el Señor nos dio encargo. Conversé con Amir y con Mauricio y dije, ¿qué tal nosotros en 2019, nosotros entrenar, perfeccionar 25 equipos de comportadores dinámicos? Nosotros llamamos comportaje dinámico hasta el final del año del 2019. Vamos a hacer eso. Vamos. Gracias a Dios, con el apoyo de la editora, la cosa aconteció. Y nosotros, de hecho, conseguimos. Y si no conseguimos, llegamos cerca. Amén. Oh Señor Jesús. 2019, queridos hermanos, nosotros conseguimos distribuir 1 millón de libros. El deseo del hermano Ademir aconteció con los colportores. 1 millón de libros. Y en el 2020 distribuimos, aunque en gran parte de los meses con pandemia, 2 millones de libros. Que es el Evangelio del Reino, hermanos. Está siendo esparcido por ahí. Y este año 2021, a pesar de la pandemia, nosotros vamos a distribuir más de 3 millones de libros. Sumados esos 3 años, hermanos, nosotros distribuimos ya 6 millones de libros. Usted imagina lo que el Espíritu puede hacer. La bomba aún no explotó totalmente. Alguna cosa ya explotó, pero muchas cosas están por venir. Porque esos libros en las manos de las personas, un día esa bomba de vida va a explotar. Oh Señor Jesús. Eso no ha llegado la era de Apocalipsis. ¿Ha llegado o no ha llegado la era de los 7 espíritus? ¿Ha llegado o no ha llegado la era en que Dios puede concluir esta era usando el ministerio de Juan? Oh Señor Jesús. Y ustedes saben que por medio de esos colportores de hoy, nosotros estimamos ellos estarán orando por lo menos 35 millones de personas por año. 35 millones de personas recibiendo oración por año en el 2021. Y sin hablar, hermanos, de la iglesia que también está participando. La iglesia también está saliendo para orar. Oh Señor Jesús. Puedo orar por usted. Dios nos dio esa herramienta maravillosa de abordar. Muchos les gustaban de eso y están usando y no funciona de la misma forma. Porque Dios lo dio a la iglesia. Dios dio para la iglesia en Filadelfia. Puedo orar por usted. Y el hermano Don dio la importancia para la palabra escrita, impresión de libros, publicación de libros desde el comienzo. En 1975, él ya fundó la editora con diferentes nombres, pero el encargo, él ya miraba eso. En 1989, él pidió para hacer el periódico Árbol de la Vida, porque hasta entonces nosotros éramos muy jóvenes, arrogantes, conocedores de las verdades, y nosotros terminábamos pensando que
Los otros estaban equivocados, nosotros estábamos correctos. El hermano Don dijo, si ustedes quieren amar y ayudar a nuestros hermanos que están en los grupos cristianos, necesitamos humillarnos. Necesitamos humillarnos y vamos a publicar un periódico que va a ser como, que nosotros vamos a ser como sirvientes, que no vamos a servir del púlpito para abajo, sino de abajo para arriba. El hermano Don pidió para hacer el periódico. Y uno que estaba a mi lado me iba a ayudar a hacer. Ustedes saben, hermano Don, es para ayer. Ese hermano dijo, no quiso hacer, dijo, todo el mundo que quiere publicar un periódico debe tener 3 listos para poder lanzar otro. El hermano, eso sobró para mí. Entonces yo hice solito el 1, 2, 3 por delante. Yo traduje y a Pedro de chino. Y así comenzó el periódico Árbol de la Vida. En 1989 fue un éxito. Muchas personas entraron en la iglesia por medio del periódico Árbol de la Vida. Ahí entonces vinieron las distribuidoras. La editora publicó libros y ahí alguien tiene que distribuir. Comenzaron en 1992, que se tornaron en cooperativas de los colportores. En 1996, esta estructura de distribución se tornó de extrema importancia para hoy atender la gran demanda de los colportores dinámicos. Dios nos dio el proyecto Expo Libro de 6 ómnibus buses en 1991. También es una historia. Fui con el hermano Don a Buenos Aires, en un distrito llamado San Martín. Nos quedamos en la casa de un hermano argentino. Le habló para el hermano Don, aquí hay un bus a la venta. Estoy pensando en comprar, hacer una librería ambulante con él. ¿Qué usted piensa? El hermano le gustó la idea. Estábamos hospedados en la casa de ese hermano y el restante de los días allí, además de las reuniones, juntos, el hermano Don y yo pasamos a proyectar el primer Expo Libro en Argentina. El hermano Don dijo, yo quiero que sea una librería, un lugar con mesas, asientos para que la gente oiga la palabra y lea, y de noche se transforme en camas para dormir. Yo hice el proyecto, hasta hice un diseño, era Expo Libro, Árbol de la Vida. Y así hicimos la primera idea, volviendo de avión para São Paulo. El hermano dijo en el avión, usted llegando a São Paulo, usted va a procurar un bus usado. Nosotros vamos a hacer nuestro primer Expo Libro. Yo me quedé asustado. Dije al hermano Don, hermano, ¿no es mejor esperar un poco, hagan Argentinas para ver si es verdad, si da acierto a hacer? Dijo, no, el hermano Don es muy rápido. Dijo, van a buscar. Yo nunca compré un ómnibus, un bus usado en la vida. Pedí ayuda a los hermanos. Finalmente salió el Expo Libro. Era el Expo Libro 1001. Fue inaugurado su actuación en Cruzeiro, en el Valle de Paraíba. Y cuando terminó de inaugurar, hermano Don dijo para mí, ahora usted va a buscar más 5 buses. Y yo dije, oh Señor Jesús, 5 buses más. Ahí fui para Belo Horizonte a comprar de la empresa Bontillo 5 buses más. Entonces tuvimos 6 buses corriendo. Eso gracias al Señor. Fue un éxito en esa época. Muchas ciudades ahora tienen iglesias por causa del Expo Libro. Pero hermanos, esos hombres envejecieron. Esos buses envejecieron. Ahora en 2019, Dios nos dio 3 camiones. 3 camiones. Que el hermano Ademir intentó comprar por 180,000 una carreta porque solamente teníamos una usada. 180,000 una y la dueña no quiso vender. Y cuando llegó el momento cierto, salió la palabra profética. En 2019, esa misma dueña nos cedió los 3 camiones por 90,000. Los 3 trailers por 90,000. Eso no es confirmación de la palabra profética.
Por eso, hermanos, no es hombre que hace, es el Espíritu quien hace. Y el Espíritu da palabra y el Espíritu hace. Y el Señor, gracias a Dios, hermanos, nos dio el Instituto Vida para Todos en 2014. Imagínense si hoy no tuviéramos Instituto Vida para Todos. ¿Cómo sobreviviríamos en esta pandemia? ¿Cómo nos comunicaríamos? Hermanos, gracias a Dios. El Señor también. Otra cosa maravillosa que el Señor me dio encargo de hacer. El Señor me dio una persona para hacer el estatuto de Él. Todo de la nada. El Señor fue apareciendo las cosas. Finalmente, cuando presenté para los hermanos al final del 2014, en Castañal, los cooperadores no entendió nada, la mayoría. ¿Qué es que Pedro está con esa locura de hacer instituto? Gracias a Dios, hoy el instituto es el medio de comunicación tan eficiente para concluir esta era. Entonces, 2014 comenzó, él usó especialmente en la pandemia para que todas las iglesias recibiesen la palabra profética al mismo tiempo, lo que alineó a todas las iglesias. Aleluya. Y al mismo tiempo alcanzó a muchos cristianos que buscaban la palabra viva, presente y saludable. Nos están, nos están encontrando. El Avanza Joven comenzó en 2018, hoy se tornó una herramienta poderosa para incluir a los jóvenes en el cuidado, en la predicación del Evangelio. Y el ciclo se cerró con la red de cuidado en 2021, acogiendo a través de la iglesia en Curitiba. Ya viene hablando de la red de cuidado hace mucho tiempo, pero nadie consiguió practicar. Gracias a Dios, el Señor usó la iglesia en Curitiba y dio inicio a la red de cuidado en 2021, acogiendo a los contactos generados por la central de acogimiento y distribución para ser cuidados por la red de cuidado. Espontáneamente aconteció la red de conectadas en 2020, que hoy cuida de muchas mujeres en las iglesias. Yo me acuerdo de Florianópolis, de São Paulo y varias regiones comenzaron, y recientemente el Señor nos dio el portaje por hora. Abrió la posibilidad, hermanos, para todos los miembros de la iglesia participar de la predicación del Evangelio haciendo colportaje sin la mínima presión. No necesita tener presión del colportaje. Usted apenas necesita disponerse con fuego de evangelio, de amar a las personas. Usted puede hablar. Yo no soy colportor dinámico, yo no me quedo todo el día en la calle, pero si el Señor te da media hora, use esa media hora. Con ese encargo, el fuego en el corazón. Llega una persona, deje escapar de su boca esa frase, puedo orar por usted, suelta al león de la jaula y deje que el evangelio haga su obra. Pero no se olvide de cargar libros. No tiene presión de salir, de vender esos libros, pero esos libros van a salir. ¿Por qué? Porque la consistencia está en la palabra escrita. Usted puede ir en la hora a hacer un gran trabajo. El Espíritu puede haber tocado a la persona, pero si ella no tuviera un libro en la mano, hermanos, hace mucha diferencia. Nosotros necesitamos llevar libros. Aunque usted no tenga presión de colportaje, usted lleve libros. Puedo orar por usted. Usted va a ver cada milagro aconteciendo delante de usted. La persona llorando, cayendo en llanto, y usted queda asustado, que el Espíritu está actuando. Oh Señor Jesús. Cristo entonces edificará su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18, hermanos. Eso es lo que Dios está preparando para vencer la última batalla. Dios necesita edificarnos, hacer de nosotros uno. Y ahí ninguna autoridad de las tinieblas podrá con su iglesia. Entonces la iglesia Sion representa la iglesia de los vencedores, el monte Sion, el final en Hebreos 12. Yo ya estoy terminando, Hebreos 11, 22. Ao Monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E a incontáveis hostes de anjos e a universal
assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado no céu. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Hermanos, gracias a Dios nosotros llegamos a Sión, a la iglesia de los vencedores, al monte Sión, al Sión celestial, que es la realidad del reino de los cielos. Entonces, hermanos, en el capítulo 12 aún, Dios aún hará conmover. En el versículo 26, Dios hará conmover todas las cosas. No se queden asustados. Si alguna cosa extraordinaria estuviera aconteciendo, porque Dios está conmoviendo. Dios quiere conmover. ¿Para qué? Para quitar todo lo que es conmovible. Porque el reino de Dios es un reino inconmovible. Versículo 26. La voz de la cual conmovió entonces la tierra. Aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Aún una vez indica que la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, solo para terminar, yo no voy a leer, pero voy a decir para ustedes en Daniel 2, versículos 34 y 35, versículo 44 muestra que los reinos del mundo hoy son como esa estatua que Nabucodonosor ve. Está en el mundo con todo el poder usado por Satanás. Mas hermanos, un día, una piedra que fue cortada sin ayuda de manos va a herir la estatua. Va a derribar el reino de este mundo en los pies y va a desmenuzar. Es remover. Desmenuzar quiere decir remover. Va a desmenuzar hierro, barro, bronce, oro. Todo será desmenuzado como paja. Hoy parece gigantesco ese reino, pero será como paja de las eras del verano que el viento se los va a llevar. Y no sobró más nada. Y de ellos nunca más habrá vestigios. Por eso no quede de ese lado hoy. Pase para el otro lado del muro. No quede del lado del muro de Satanás, ni tampoco en medio del muro, encima del muro. Cambia para el lado del Señor. Pero la piedra se tornó una gran montaña que llenó toda la tierra. El Dios de los cielos traerá un reino que no será jamás destruido, en el cual subsistirá para siempre. Eso es lo que yo tenía para decir. Perdóname por avanzar un poco más. Yo necesitaba terminar ese encargo. Dios los bendiga, hermanos. La conferencia no termina nuestro encargo. La conferencia apenas es una promotora de lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante. Que el Señor pueda realmente haya ganado su corazón, que usted haya atendido a su convocación, que usted se haya listado para el Señor, que usted haya atendido la palabra de esta mañana. A partir de hoy usted va a cambiar de estado. A partir de hoy usted hará parte de la generación final que va a cambiar de un estado pasivo para un estado de vigilancia, para un estado de amar la venida del Señor, de esperar por la venida del Señor y también de cuidar y alimentar a las personas que el Señor nos entrega. Vamos a predicar el Evangelio, vamos a ser esa multitud, esa falange de los mensajeros de buenas nuevas. Nosotros somos, nuestras amas de casa también van a repartir los despojos y los reyes de los ejércitos van a huir, 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 huir. Dios bendiga a su iglesia, Dios bendiga a los jóvenes, Dios bendiga a la generación final, que es como gotas de rocío que está cayendo para la formación del ejército de jóvenes santos. Jesús es el Señor. Amén.